Eguerdion, prentzaurreko hau zuzenean jarraitzen zaudeten guztioi. Gaur, murga sailburuarekin batera nauzue agerraldi honetan, goizean zehar gure hezkuntza sistema osatzen duten hainbat eragilerekin bilera izan ondoren. Ikastetxe publiketako zuzendarien elkartearekin, familien ordezkariekin, hezkuntza patronalekin, sindikatuekin eta Euskadiko Eskola Kontseiluarekin. Amaitu berri den bilera horretan gure hezkuntza sistemaren egoera aztertu dugu. Ikasturte amaieran, ikastetxetara itzultzeari eta deseskalatze prozesuari dagokionez, hezkuntza sailan lantzen ari garen irizpideak jakinarazi dizkiegu. Osasun sailak aztertu eta bermatu dituen irizpideak. COVID-19 agertu zen lehen egunetik, osasun sailak helarazi dizkigun gomendioek gidatu gaituzte, eta horrela jarraitzen dugu. Eskerrak eman nahi dizkiot Murga sailburuari, bere taldearen aldetik jasotzen ari garen babes eta laguntzagatik. Dakizunez, hezkuntzak duen garrantzia kontutan hartuz, oinarrizko zerbitzua izanik, gure asmoa beti izan da aurrez aurreko eskola jarduera berreskuratzea, eta badirudi horrela izango dela. Bistan denez, oraindik ezin dugu ikasgeletan normaltasuna berreskuratu, baina egungo egoerak aukera emango digu maila jakin batzuek ikasturtea ikasgeletan amaitu dezaten. Jarraian, ikastetxetara bueltatzeari buruzko alderdi garrantzitsuenak laburbilduko ditut. Hasteko, gure ustez, sentikorrenak diren ikasturteak lehenetsiko ditugu. Batez ere, titulu bat eskuratzen delako edo goi mailako ikasketara igotzeko aukera ematen dutelako. Horrela, DBH-ko laugarren mailako ikasleak, batxilergoko ikasleak eta lanbide heziketako ikasleak geletara itzultzea aurreikusten dugu. Bizi dugun osasun egoera berezi hau aintzat hartuta, ikasle horien itzultzera mailakatua izango da. Osasun egoerak aukerarik ematen badu, maiatzaren 18an batxilergoko bigarren mailako ikasleen txanda izango da. Lanbide heziketari dagokionez, egun horretan itzuliko dira goi mailako zikloetako lehen eta bigarren mailetako ikasleak, eta erdi mailako eta oinarrizko lanbide heziketako bigarren mailakoak. Astebete beranduago, maiatzaren 25an ikasgeletara itzuliko dira DBH-ko laugarren mailakoak, batxilergoko lehen mailakoak eta lanbide heziketako erdi mailako lehen kurtsokoak. Eta maiatzaren 28an eskola presentzialeta itzultzea posiblez balitz, aipatu dituen ikasle guztiak maiatzaren 25an hasiko lirateke. Baina esan bezala gure asmoa itzulera mailakatua egitea da. Eskola jarduera presentzialerako itzuleraren aurrean, hezkuntza sailak zenbait osasun neurri zehaztu ditu. Osasun sailarekin eztabaidatu eta kontrastatu direnak. Neurri horietako batzuk aipatuko ditut. Ikasgela barruko espazioi dagokienez, eskola postu baten eta beste baten artean metroko eta erdiko distantzia gorde beharko da. Beraz, ikasgelaren tamainaren arabera, ikastetxeak espazio gehigarri bat erabiltzea beharrezkoa ote den egiaztatzea. Eskola esparruan dauden bitartean, ikasleek, irakasleek eta hezkuntzako gainerako profesionalek maskara jantzita erabiliko beharko dute. Hau da, bai eskoletan, bai atsedenaldietan. Ikastetxera iristeari eta eskolak amaitutakoan irteari dagokionez, ikastetxe bakoitzak beraien autonomiaren arabera une horiek antolatuko ditu, sarrera eta irteerak mailaka gerta daitezen. Ikastetxera sartzeko bi sarbide dituzten ikastetxeek zehaztu ahal izango dute zein den sarrera eta zein irtera, beti norabide beharrekoak bakarrekoak izan delarik. Jolastokian, atsedenaldietan, hainbat txanda ezarri beharko dira. Ikasle guztiek ordu berean bat egin ez dezaten. Eta jantokiari dagokionez, duela une bat esan nuen bezala, eta osasun eta segurtasun neurriak lehenesteko helburuarekin ezartzen da ikasturtearen amaiera honetan ez dela jantoki zerbitzua berriz abiatuko. Horrela bada, jantoki zerbitzua abian ez jartzeak erraztu egingo du ikastetxeek beren ohiko ordutegiak egokitzea, irakaskuntza presentzialak egunean 5 orduko ordutegi trinko izan dezan, aipatutako hezkuntza mailetarako. Maiatzaren 25etik aurrera, hezkuntza bereziko ikastetxeei eta gela terapeutikoei dagokienez, nahi duten familiek aukera izango dute haien seme-alabak geletara eramateko, osasun sailak esaten duen baldintzetan. Horrez gain, hau ere, maiatzaren 25ean eta orobide bereziko ikaskuntzei dagokienez, zentro bakoitzak bere ezaugarrien arabera, ikasleen presentziaren da bultzatutako dituzten jarduenen inguruan hartuko ditu erabakiak.
Hezkuntza sistema alde batera utzita, nabarmendu nahi dut Eusko Jaurlaritzatik lana eta familia bizitza uztartzeko berariazko zerbitzu eskaini nahi dugula, haurreskolak partzuergoaren bidez. Koronavirusaren eraginpean gauden egun hauetan, osasun neurriek zerbitzua mugatzera behar gaituzte. Zerbitzua 0 eta 1 urteko haurrak dituzten familientzat izango da, baldin eta haien gurasoak edo tutoreek frogatzen badute funtsezko esparrutan lan egiten ari direla edota mendekotasun duten pertsonak zaintzeko ardura bere gain dutela. Une honetan, osasun sailarekin lanean ari gara beharrezko neurriak zehazteko, baina gure aurreikuspena da zerbitzua maiatzaren azken egunetan edo ekainaren hasieran eskaini ahal izatea. Como decía, hoy participo en esta rueda de prensa junto con la consejera Murga, después de haber mantenido a lo largo de la mañana una reunión telemática con los diferentes agentes que conforman nuestro sistema educativo. La Asociación de Direcciones de Centros Públicos, familias, patronales educativas, sindicatos y el Consejo Escolar. En esa reunión que acaba de finalizar, hemos analizado la situación de nuestro sistema educativo, el plan de desescalada del Gobierno vasco, así como las pautas y las medidas para los centros educativos de cara al retorno a las aulas de algunos niveles educativos si la situación sanitaria lo permite. Reitero que es nuestra prioridad garantizar la seguridad y la salud del alumnado, del profesorado y del resto de profesionales del ámbito educativo. En relación a la vuelta a la actividad docente en este final de curso, les hemos trasladado los criterios con los que estamos trabajando desde el Departamento de Educación, unos criterios que han sido analizados y avalados por parte del Departamento de Salud. Desde el primer momento en el que el COVID-19 apareció, nos hemos guiado por las recomendaciones que nos han trasladado el Departamento de Salud y así continuamos. Quiero agradecer a la consejera Murga todo el apoyo y la ayuda que estamos recibiendo por parte de su equipo y que en estos días están siendo muy complicados para todo el Departamento de Salud. Como saben, la educación es uno de los pilares de nuestra sociedad. Es un servicio esencial y por ese motivo nuestra intención siempre ha sido la de recuperar la actividad docente presencial si la situación sanitaria lo permitía, y parece que así va a ser. Evidentemente, todavía no podemos recuperar la normalidad en las aulas, pero la actual situación nos va a permitir que determinados niveles educativos puedan concluir el curso escolar desde sus aulas. Ahora, a continuación, voy a resumir los aspectos más importantes en relación a esa vuelta a los centros educativos. Para empezar, y tal y como viene recogido en nuestro plan, para el final de curso vamos a priorizar aquellos cursos que consideramos más sensibles, debido sobre todo a la obtención de un título o a la promoción a estudios superiores. Así contemplamos el retorno a las aulas del alumnado de cuarto de la ESO, alumnado de bachillerato y de formación profesional. Dada la especial situación sanitaria, la incorporación de este alumnado se va a realizar de forma escalonada. Siempre que la situación sanitaria lo permita, el 18 de mayo será el turno para el alumnado de segundo de bachillerato. En relación a la formación profesional, ese día volverá también el alumnado de primero y segundo de la formación profesional superior y el alumnado de segundo de la formación profesional de grado medio y formación profesional básica. Una semana más tarde, el 25 de mayo, volverá a las aulas el alumnado de cuarto de la educación secundaria obligatoria, primero de bachillerato y primero de FP grado medio. Y unos pocos días más tarde, el 28 de mayo, volverían los de la primero de formación profesional básica. Si no fuera posible retomar las clases presenciales el 18 de mayo, todo el alumnado que he mencionado comenzará sus clases el 25 de mayo, aunque nuestra intención, como digo, es llevar a cabo un retorno escalonado. Ante el retorno de la actividad docente presencial, desde el Departamento de Educación hemos determinado una serie de medidas sanitarias que han sido debatidas y contrastadas con el Departamento de Salud. Hablamos, por ejemplo, de establecer distancias mínimas, de determinar un horario intensivo o la supresión del servicio de comedor en este final de curso. Voy a enumerar algunas de estas medidas que tienen que ser del ámbito tanto sanitario como de organización del centro. En relación a los espacios dentro del aula, va a ser necesario guardar una distancia de 1,5 metros entre cada puesto escolar. Por tanto, dependiendo del tamaño del aula, el centro comprobará si es necesario usar un espacio adicional. Mientras se permanezca en el recinto escolar, tanto el alumnado como el profesorado y resto de profesionales educativos deberán llevar puesta la mascarilla. Esto es, tanto durante las clases como en los tiempos de descanso. Con respecto a la llegada al centro escolar y la salida una vez que se finalicen las clases, cada centro escolar, dentro de su autonomía y siguiendo las pautas de salud, organizará dichos momentos para que se produzca de una manera escalonada.
Para acceder al centro escolar, los centros que puedan disponer de 2 accesos podrán determinar cuál de ellos se usa de entrada y cuál de salida de modo unidireccional. En el patio, durante los descansos, habrá que establecer diferentes turnos para evitar que todo el alumnado coincida a la misma hora y se mantengan las medidas de distanciamiento social. Y en relación al comedor, como decía hace un instante, y con el objetivo de priorizar las medidas de salud y seguridad, se establece que en este final de curso no se va a restablecer el servicio de comedor. La supresión del servicio de comedor va a facilitar, en ese sentido, que los centros educativos adapten sus horarios habituales para que la docencia presencial contemple un horario intensivo de 5 horas diarias para los niveles educativos mencionados. Señalar también que a partir del 25 de mayo las familias que lo deseen podrán asistir a los centros de educación especial, así como a las aulas terapéuticas, en las condiciones que determinen los responsables sanitarios, por supuesto. También el 25 de mayo, y con respecto a las enseñanzas de régimen especial, cada centro, en función de sus características, determinará la presencialidad y las actividades a desarrollar. Al margen ya del sistema educativo, también quiero destacar que desde el Gobierno vasco pretendemos ofrecer un servicio específico que ayude a la conciliación familiar a través del consorcio Haurreskolak. Durante estos días en los que nos vemos afectados por el coronavirus, las medidas sanitarias nos obligan a acotar el servicio. El servicio irá dirigido a aquellas familias con niños y niñas de 0 a 1 años y cuyos progenitores o tutores demuestren que están trabajando en ámbitos esenciales o tienen a su cuenta el cuidado de personas dependientes. En estos momentos estamos trabajando con el Departamento de Salud para definir las medidas necesarias, aunque la previsión es poder ofertar el servicio durante los últimos días de mayo o comienzos de junio. Y antes de finalizar, sí quisiera agradecer a todo el profesorado el compromiso y la implicación que están mostrando durante estas semanas tan complicadas. En muy poco tiempo han tenido que adecuarse a un nuevo escenario, a un nuevo modo de trabajo, y el resultado está siendo muy satisfactorio. Os lo agradecen las familias y os lo agradecemos desde el Gobierno vasco. Eskerrik asko. Eguerdion sailburuak, Goazen orain Uriarte sailburuarentzako jasotako galderekin. Vamos con las preguntas que los medios de comunicación nos han trasladado para dirigir a la consejera de Educación, Cristina Uriarte. Lehenengo galderak esaten du modu hontan, ikasturte amaierari begira, Espainiako deseskalatze fasean aurreikusita dago 6 urtez azpiko haurren itzulera. Euskadiren kasuan zergaitik ez? Esta pregunta también la trasladan o la solicitan en castellano. En el proceso de desescalado presentado por el Gobierno de España se contemplaba la escolarización de los niños de 0 a 6 años, pero el Gobierno vasco no lo contempla. ¿Por qué? A ver, hasiko naiz euskeraz, guk uste dugu hor planteatzen dana da lana eta familian bizitzaren uztartzea. Eta gure ustez, eta guzti hau aztertuta osasun sailarekin, ikusten dugula, zelako baldintzetan posible izango litzateke ziurtasun neurri guztiekin olako zerbitzu bat ematia. Eta guk aztertu duguna izan da, batez ere 0-1 urteko edo adinetako umeentzat, bereziki espazio mugatuetan daudelako, mugikortasun handia ez dauketalako umiak, eta zenbait baldintza betetzen dutelako neurri batean ziurtasun neurriak horiek izateko. Eta alde batetik guk espero dugu zerbitzu honekin eta baldintza berezi batzuetan eta kolektibo batzuei zuzenduta ez denei pixka bat lana eta familia bizitza uztartzeko prozeduran edo bidean laguntzea. Badaude beste laguntza batzuk Eusko Jaurlaritzatik laguntzeko uztartze horretan, eta uste dut familia guztiak izango dutela. Horregatik guk ez dugu aurrikusten bakarrik uztartze horretan martxan jartzea hezkuntza sistemaren beste ikastetxe batzuk bakarrik eragin horrekin, hori izan da gure erabakia. Como decía, en el caso de que se plantea ante la propuesta o el planteamiento del Estado de hasta los 6 años de que puedan retornar de forma voluntaria a los centros, nosotros vemos que es una medida de carácter de ayuda a lo que es la conciliación familiar. Por lo tanto, nosotros estimamos que si queremos mantener una serie de medidas que nos garanticen la seguridad y la salud
nuestros niños y de nuestras niñas y también de las familias, pues vemos que podríamos dar ese servicio hasta cierto punto asistencial, es decir, para poder ayudar a la convivencia y a la conciliación familiar en las haurrescolas, es decir, son espacios que están muy acotados en cuanto al número de alumnos, en cuanto al propio espacio, con unas características y un servicio muy estricto y que, según las medidas de salud y que nos vayamos acordando con ellos, pues se abrirán, pero en unas condiciones muy específicas y a unos colectivos muy determinados, es decir, aquellas familias de servicios esenciales y que tengan familiares dependientes a su cargo. ¿Descarta el Gobierno vasco definitivamente escolarizar al alumnado de categorías o de niveles educativos inferiores a cuarto de la ESO? Sí, en este plan de desescalada, que como comentaba la consejera de Salud, tiene que ser progresivo y escalonado, nosotros hemos primado, por un lado, el ámbito pedagógico de los cursos más sensibles y críticos, que sean pues porque tienen que promocionar a estudios superiores o porque tengan que obtener un título. Y ahí estamos hablando básicamente de cuarto de DBH o de ESO, el bachillerato y en el caso de la formación profesional. Son cursos que ya son adultos, que no requieren transporte escolar y con los que más o menos, pues bueno, dentro de unas normas marcadas por salud, de distanciamiento y de comportamiento y de higiene, pues se puede más o menos desarrollar una actividad educativa y lectiva presencial. En el resto de los cursos estimamos que tenemos que primar la seguridad de los más jóvenes, de los más pequeños, y bueno, pues seguiremos con un contacto muy estrecho desde los centros educativos este final de curso de una manera no presencial. Ha hablado con la ministra Celaá. ¿Qué le parece la propuesta lanzada por ella de cara al inicio del curso en septiembre? De momento solo conozco lo que ha podido declarar en los medios de comunicación, es decir, no tengo ningún conocimiento de cuál es la propuesta que baraja la ministra al respecto. Tenemos una convocatoria de conferencia sectorial de educación la semana que viene, pero de momento no tenemos ni siquiera el orden del día. Por lo tanto, poco puedo aportar al respecto. Irailera begira, 6 mailako ikasleak itzuliko dira, eta itzulera hori nola egingo da? Ikasle kopurua murriztuta, sistema presidenziala eta telematikoa nahastuz? A ber, iraila hor dago, baina pizka bat urruti. Momentu honetan, gure lehentasuna da nola bukatu kurtso hau, eta horretarako lehenetxe dugu gure baldintza, neurriak eta jarraibideak, nolabait, eta hori da partekatu duguna gaur hezkuntza eragileekin, beraiekin lantzeko, baina bai ari garala pizka bat pentsatzen ze gerta daitekeen irailan eszenatoki ezberdinak ikusten ditugu, baina hori osasunak esango digu zen baldintzetan bueltatuko garen. Bai, aztertu dezakegu eszenatoki ezberdinak, pentsatu dezakegu orain momentu honetan aplikatzen ari garen neurriak, nolabait edo pautak, ematen ari garen pautak, oso entsaio bezala, zeratik horrek erakutsiko digu nola egin dezakegun ere irailan. Misma pregunta en castellano. ¿Qué previsión tiene el Gobierno vasco de cara al inicio del curso en septiembre? El inicio del curso, bueno, pues aunque parece que está cerca, también hasta cierto punto está lejos. Es decir, en estos momentos nuestra principal preocupación y a la que estamos priorizando es cómo acabar este curso escolar. En estos momentos hoy hemos tenido una reunión con los agentes, con distintos agentes educativos para presentar cuál es nuestra propuesta de desescalado y cuáles serían las medidas y pautas a adoptar desde los centros, siempre en base a criterios de salud, en el sentido de, pues bueno, cómo hay que actuar. Esta nos puede dar una idea de cuál es la situación y cómo se tienen que abordar distintas situaciones y a partir de aquí pues sí veremos cómo puede ser ese retorno en septiembre, pero desde luego ahí siempre va a ser en función de la evolución de los casos del COVID y será salud quien nos marque. Nuestra esperanza, nuestro deseo, pues que vuelva todo el sistema escolar, lo que habrá que ver si vuelven en plena normalidad o en unas condiciones específicas. Haciendo referencia a esa vuelta a la actividad presencial en las escuelas el 18 y el 25 de mayo, preguntan si esa vuelta a las aulas va a ser voluntario, si van a decidir las familias o los centros, o si lo determina el Departamento de Educación. Nosotros hemos planteado la vuelta a la docencia presencial no de una forma voluntaria. Es decir, en estos momentos
aquí se establece pues como la docencia presencial, como es habitual. Otra cuestión, que puede haber situaciones excepcionales, pues porque haya familias que sus hijos están enfermos o tienen alguna situación vulnerable en el sentido o crítica desde el ámbito sanitario, pues entonces se estudiarán esos casos y se analizarán cómo puede abordarse, pero por norma general la vuelta es tal y como se está planteando para estos cursos. Un periodista señala que el Departamento de Salud habla de 2 metros de distancia como medida de seguridad, pero que el Departamento de Educación contempla 1,5 metros de separación entre espacios entre alumnado en las aulas. ¿Por qué? Nosotros esta medida la hemos contrastado porque sí vemos que hay mucho debate en cuanto a las distancias. Al principio hablábamos de 1 metro, luego se habló de 1,5 metros, luego ahora se está hablando de 2 metros. En estos momentos, y esta medida, desde luego contrastada con el Departamento de Salud, establecemos 1,5 metros entre puestos escolares y además tenemos, adicionalmente, lo garantizamos con el uso de mascarillas en todo el recinto interior. Es decir, las mascarillas dentro del centro escolar van a ser de uso obligatorio, por así decirlo, por lo tanto está reforzado ese distanciamiento y esa seguridad de no contagio. Con las medidas planteadas en el caso del Departamento de Educación, son preguntas ya al margen de la rueda de prensa de hoy, pero que vinculadas a educación. En relación a las instrucciones facilitadas a los centros educativos para este final de curso, un periodista pregunta si tiene garantías el Departamento de Educación que el profesorado va a evaluar correctamente este final de curso. A ver, nosotros lo comentamos así cuando establecimos y compartimos con los agentes educativos directamente relacionados, que son los centros, por así decirlo, ¿no? y el profesorado, de cuál era nuestra propuesta de evaluación para final de curso. Y lo que sí tenemos muy claro es que quien mejor conoce la situación de cada alumno es el profesor o profesora o tutor o tutora de dicho alumno, ¿no? Entonces, ellos saben exactamente cuál ha sido el desarrollo de cada uno de los alumnos durante este curso e incluso también en este tercer trimestre de docencia no presencial. Por lo tanto, ahí lo que se les ha planteado a los centros y cada uno en función de cuál es cada uno, qué situación tiene, establezca un sistema de evaluación a base de una evaluación continua y luego distintas herramientas que también se les ha trasladado. En todo caso, todo esto está supervisado por el Servicio de Inspección. Por lo tanto, la garantía está ahí. El Servicio de Inspección va a supervisar todos los casos de evaluación y, de hecho, estos días se está poniendo en marcha una herramienta de la mano de todos los centros para que esto pueda garantizarse. Y una última cuestión, en este caso relativa a la oferta pública de empleo, que debido al coronavirus el Departamento de Educación decidió atrasar en el tiempo. La pregunta es clara: ¿cuándo va a anunciar el Gobierno vasco, el Departamento de Educación, la fecha en concreto de esa OPE? Pues yo creo que en estos momentos, en el momento en que tengamos unas garantías por parte de los criterios de salud que puedan, a su vez, garantizar el desarrollo correcto de la prueba. En estos momentos, en función de cuál sea la evolución, todavía no estamos pensando que se podría y nos gustaría que se realizara en este año, pero es cierto que es salud quien nos va a marcar y todo esto se decidirá conjuntamente con los sindicatos, por supuesto. Bueno, erantzun honekin bukatutzat ematen dugu gaurko prentsaurrekoa, Murga eta Uriarte sailburuen prentsaurrekoa. Con esta respuesta damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Eskerrik asko.